Vamos a abordar ya el último bloque. En él vamos a tratar de las elecciones recientemente realizadas en Grecia. El domingo pasado se produjo un cambio histórico en Grecia, con la victoria del Syriza, con 149 escaños, rozando la mayoría absoluta sobre la conservadora Nueva Democracia del primer ministro en funciones, Andonis Samaras, que se queda con 76 diputados. A sus 40 años, la cara invisible de Syriza es el líder más joven de la historia democrática en Grecia. Su carrera política en Syriza comenzó en 2006 como candidato a la alcaldía de Atenas, aunque su popularidad no llegó hasta 2012, cuando este partido fue la segunda fuerza política del país. La clara victoria obtenida en estas elecciones por Alexis Tsipras ha sacado a relucir el lado conciliador de este político convertido en azote de las medidas de austeridad impuestas a su país. Desde el estrado de la Universidad de Atenas, Tsipras prometió un gobierno de todos los griegos y al mismo tiempo afirmó que su victoria era la de todos los pueblos de Europa. Al no conseguir la mayoría absoluta de Grecia, ha dado apoyo, ha buscado apoyo para hacerse con las riendas del maltrecho país heleno. De los posibles aliados, Syriza ha elegido al partido de la derecha nacionalista Griegos Independientes, que paradójicamente es la fuerza que más se acerca a sus tesis en lo tocante a la deuda pública. Y bueno, un poco esta es ahora vamos a ir viendo. La verdad es que, como habíamos comentado en algún tema anterior, la cosa estaba, o parece ser que estaba un poco preparada o que estaba ya pensada, porque inmediatamente, como han visto, se ha formado en cuestión de horas el gobierno, aún habiendo una mayoría absoluta como había. No sé quién quiere comenzar. Pues Antonio, tú que decías que eso estaba claro, que en 2 horas ya estaba hecho el gobierno, en 1 hora. Claro, ¿no? es que lo primero que llama la atención es que en pocas horas ya hay hecho un gobierno. Por otra parte, también hay que decir que no tenían muchas más opciones de pacto, porque el Parlamento griego y los partidos griegos que han quedado ya habían dicho, evidentemente no iban a pactar con Nueva Democracia, que eran los que han perdido. El segundo partido era Topotami, que es un partido al parecer de centro, reformista, que también habían dicho que ellos no están de acuerdo con la política de Syriza, tampoco podían pactar con ellos. Con los comunistas tampoco, porque al parecer allí son ultracomunistas, no es el equivalente al PC aquí, sino el equivalente al PQs. Y lo único que les quedaba por votar era... Pero es que la extrema derecha, ¿no? Claro, eso hay que matizarlo, porque extrema derecha es Amanecer Dorado, que es el partido neonazi. Este partido parece ser un partido conservador, de derechas, nacionalista y religioso. Es una mezcla. No perdamos de vista que en Grecia la religión, o sea, el tema de la iglesia todo eso es muy importante. Es tan importante como es el primer dueño inmobiliario del país, la iglesia. Y una de las cosas también, curiosamente, que estaban firmadas, Syriza ha dicho que no va a meterse con la iglesia. A pesar de haber sido la primera vez que se prometía el cargo sin ningún símbolo religioso, aún así ha dicho, de un partido tan radical como él, que no se va a meter por la iglesia. Probablemente porque es el acuerdo que ha llegado con el otro partido. Y luego el otro partido es interesante porque es un partido que tiene, digamos, una afiliación, unas simpatías prorrusas, que también tiene sentido, porque dices, ¿cómo pueden tener? Tiene sentido porque también en Rusia hay otro partido de derechas, nacionalista y religioso, que es el partido de Putin, con el que al parecer tienen bastante buenas relaciones. Entonces es aquí donde el tema de Grecia, que se está viendo desde un punto de vista económico, yo creo que se va a complicar. Va a haber una gran pelea entre Alemania y Grecia sobre el tema de negociar la deuda. Pero me da la impresión que tengo, que no va a llegar la sangre al río, que probablemente al final se llegue a un acuerdo. A pesar de todo el enfrentamiento y demás, se llegue a un acuerdo. Y se llegue a un acuerdo precisamente porque la situación ahora mismo de Grecia, digamos que a pesar de su situación económica, les permite jugar ciertas cartas o mover ciertas piezas para tener una posición negociadora con la intransigencia de Alemania y de los países del norte. Eso por un lado, yo creo. Luego, por otro lado, todos los economistas están de acuerdo en que es necesario llegar a un acuerdo. O sea, es necesario llegar a un acuerdo porque Grecia no puede pagar la deuda. Es imposible que pague su deuda. Así que el acuerdo es absolutamente necesario. La cuestión está en qué términos se va a realizar ese acuerdo. Eso ya será lo que está por venir y lo que estará por negociar. Pero en principio yo creo que sí va a haberlo.
Me hacía gracia cuando me contabas lo de, porque me surgía un mal chiste con lo de las anagramas, los logos de cada partido, porque es como Pablo Iglesias, siendo ateo o laico agnóstico, se llama Iglesias, ¿no? Fíjate que en eso, por eso tampoco podemos regirnos mucho de bueno, Chema. Yo lo primero que quería hacer es una pequeña reflexión de los resultados electorales. Efectivamente, ha ganado Syriza las elecciones con un 36% de los votos. El segundo partido ha sido Nueva Democracia, que es el equivalente al Partido Popular aquí en España. Y los otros 5 partidos, que al final son 7 los que tienen representación en el Parlamento, pues realmente tienen un peso muy pequeño, están todos en torno al 5%. Es destacable que el peor resultado ha sido el del PASOK, ¿no? El Partido Socialista Griego. Pero lo que ocurre en el sistema, claro, está tan atomizado el voto que el partido más votado al final le dan 50 diputados más, ¿no? Por eso hasta ha tenido 149 diputados Syriza. Pero realmente partidos grandes ahora mismo hay 2 en Grecia, Syriza y Nueva Democracia. Y yo creo que la primera reflexión es que algo mal han tenido que hacer los griegos y algo mal han tenido que hacer los europeos, o hemos tenido que hacer entre todos, porque no es muy razonable que el primer partido sea un partido de extrema izquierda y el tercer partido sea un partido neonazi. Es algo para que lo tendremos que mirar, ¿no? Y analizar en profundidad. La segunda reflexión que yo quería hacer es que realmente mucha gente dice que Grecia no es España. Yo creo que lo que hay que decir es que en España no ha pasado lo que en Grecia. Y hay diferencias muy claras. Grecia ha habido que rescatarla 2 veces hasta la fecha y si no es necesario un tercer rescate, que es lo que se estaba hablando en los últimos meses. España, gracias a Dios, no ha sido rescatada. En Grecia se han despedido funcionarios, se habla que del orden de 100.000, pero claro, nosotros que somos tan críticos con nosotros, cuando ves lo que pasa en Grecia, claro, nos extraña mucho. En el primer rescate, cuando llegó el primer rescate, el gobierno griego tuvo que abrir una web para que todos los funcionarios se dieran de alta porque no sabían cuántos funcionarios había en el país. Eso a nosotros nos tiene que, no sé, a mí se me erizan, es una cosa, no sabes cuántos funcionarios hay en el país, no lo sabían. Tuvieron que ponerse con un sistema informático deprisa y corriendo. Bueno, pues han despedido funcionarios, se ha reducido el sueldo a los funcionarios, yo no soy funcionario, Jesús, pero parece ser que todos los complementos de los funcionarios los han quitado. Sí, todos un 30 y los 40% han perdido un sueldo, una cantidad también de sueldo importante, los pensionistas también. La sanidad, por ejemplo, que hablamos aquí de privatización de la sanidad. En Grecia sí que está privatizada. Hay una empresa que se encarga de la atención primaria y tiene sus ingresos y sus gastos. Y los ingresos tienen que cuadrar con los gastos. Y no hay más. El gasto farmacéutico se ha reducido a la mitad. Eso sí son recortes. Entonces, claro, con ese caldo de cultivo a lo mejor se puede empezar a ver por qué se han producido esos resultados, ¿no? Respecto al programa, que creo que este martes o este miércoles, al tercer o cuarto día, ya han sacado un programa de lo que va a hacer el gobierno griego, pues, hombre, yo tengo muchísimas dudas. Lo que estáis hablando de... quieren renegociar la deuda, pero hay que tener los datos en la mesa. Lo que no se sabe es que los 2 rescates que ha habido hasta las fechas, el principal de esos rescates no se empieza a pagar hasta el año 2040. Y los intereses de ese rescate, de esos 2 rescates, se empiezan a pagar en el 2022. Entonces, si quieren renegociar, pues lo único, claro, ya lo único que cabe es o tocar los tipos de interés, que bueno, sería razonable, pero si la Unión Europea no está de acuerdo con hacer una quita, que entiendo que no debe estar de acuerdo, pues entonces... ya Draghi lo ha dicho claramente. Entonces dicho que no está dispuesto a aceptar no sé qué quita. posibilidades tiene. Pero Francia, por ejemplo, sí ha dicho que sería conveniente hablar. Bueno, incluso bien. Obama llamó ayer a Syriza para decir que hará lo posible porque sí, las pero eso negociaciones sería a buen a costa término. del esfuerzo que hemos hecho otros países. Pero las medidas que está tomando, las medidas que ha tomado, que va, entre otras cosas, ha subido el sueldo mínimo, bastante por encima del de España, 751 euros. Eso es malo porque va a haber más paro. ¿Más? Sí, más paro, va a haber más paro, ya te lo digo yo. Es muy difícil que una sociedad que está mal y que tiene problemas se puedan pagar esos salarios mínimos, creo yo. Yo creo que eso es malo. Va a recuperar todos los funcionarios que se habían despedido.
va a poner otra vez la televisión pública. Eso parece ser que tiene un coste de 12.000 millones, están hablando que tiene 2 vencimientos de 5.000 en poco tiempo, pues a mí me da la impresión que lo que va a ocurrir es que no van a pagar, directamente no van a pagar. Además de lo de abrir la televisión pública, hay otra cosa, un efecto colateral también sobre la nueva medida, que es devolver la sanidad pública a 3 millones de griegos. No solamente se va a gastar el dinero en abrir la televisión, hay medidas y son medidas de salvación nacional. Es que nosotros estamos, en España, estamos bastante aplastados por la crisis, pero es que allí no están aplastados, allí están devastados, en Grecia. Sí, pero es que los esfuerzos hay que hacerlos por parte de todos. Yo leía cuando, y no quiero intervenir, leía que es que allí cobraba pensiones y paros y tal, gente que estaba muerta hace no sé cuántos años. Sí. Y había una serie de cosas. Había un descontrol total. Y claro, si nosotros los españoles hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para poder salir de la crisis, lo que podemos es porque ahora Grecia esté en esa situación, tengamos que seguir haciendo el esfuerzo para que ellos vayan cómodos. José Antonio, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, no es razonable en una sociedad europea y occidental que haya 3 millones, y es así, que hay 3 millones de griegos que no tienen seguridad, que no la tengan. Estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo porque otra de las medidas que llevan es que van a quitar el impuesto de bienes inmuebles. Allí no pagaba nadie el impuesto de bienes inmuebles. Recuerda lo que comentaba antes el tema de la Iglesia. Allí no, pero perdona. Es precisamente eso que estás hablando. Pero vamos a ver, es que los ayuntamientos en este país, el ingreso fundamental de un ayuntamiento es el impuesto de bienes inmuebles. Y nosotros lo llevamos pagando años y años y años. Y entonces ahora lo han puesto hace un par de años y esto lo van a quitar. Entonces, ¿cómo se van a financiar? Es que esos 12.000 millones de euros de ese plan que le ha presentado hay que pagarlo. Sí. Ya la semana pasada, que también estuvimos hablando de este tema, porque de alguna manera ya preveíamos que Syriza ganaría las elecciones en Grecia y estuvimos comentándolo. Y yo recuerdo que apunté que la actual deuda de Grecia no será posible que Grecia la pague en la situación que está, ni si no hay un crecimiento económico importante en las próximas décadas. Por tanto, no había más solución, y yo apunto que será esa, no lo dije solamente la semana pasada, lo digo hoy, que disminuir los tipos de interés, prorrogar el tiempo para pagar el pago de la deuda y también proceder probablemente a una quita de la deuda consolidada. Parece ser que de estas tres variables que apuntábamos la semana pasada y que yo también apuntaba y que apunto hoy, las autoridades europeas con las que son más reticentes es con el tema de la quita. Es decir, de disminuir el total de la deuda que Grecia tiene acumulada, básicamente de una manera mutualizada con los más importantes países de la Unión Europea, incluida España, que le tiene prestada a Grecia más de 26.000 millones de euros, sí, que es una cantidad realmente muy considerable. Entonces parece ser que ahí es donde se es más reticente, en tanto en cuanto que se dice que si eso ocurre ahí, en ese caso de Grecia, otros países que también tienen una deuda muy importante con la Unión Europea y con la banca privada, pues intentarán hacer la misma política de disminuir la cantidad del capital, y eso podrá generar una espiral de impagos y de crisis que al final podrá afectar la propia estabilidad del euro y de la economía europea. Y yo creo que, reitero, la cosa tiene que ir por ahí, porque a Grecia no se la puede dejar que se caiga, no solamente ya por solidaridad, sino por interés propio de las propias estructuras europeas. No se puede permitir que el euro se siga devaluando a los niveles con respecto al dólar en las que ahora actualmente estamos ya. Prácticamente estamos ya a punto muy cerca de $1 un euro, y eso creo que por un lado es positivo para la economía europea, para el tema de las exportaciones, pero por otro lado es negativo en otros muchos aspectos, en el tema energético. Se paga en dólares, las materias primas a nivel mundial se pagan en dólares, y si la paridad se iguala a 1:1, evidentemente Europa se gastará mucho más dinero probablemente en la balanza de importación que en lo que sumará por exportación. Grecia es un país pequeño, lo habéis dicho aquí, y evidentemente parece un poco raro que lo que ocurra en Grecia tenga la importancia que está teniendo en los mercados europeos y también de otros ámbitos mundiales. Pero claro, es que Grecia es un poco el ejemplo de las cosas que se han hecho muy mal, de un sistema absolutamente basado en la corrupción, en el que han incurrido todos los partidos que han gobernado en Grecia, tanto los partidos de derecha como los partidos socialdemócratas, que han falseado continuamente las cuentas y que han hecho que un país viviera muy por encima de las posibilidades productivas que ese país tenía. Y ahora se encuentra en una situación de bancarrota, de ruina total,
pero que lógicamente hay que intentar dar soluciones. Este partido lógicamente ha ganado las elecciones porque plantea unas medidas claras, drásticas, radicales en muchos aspectos, pero contundentes. Y una parte importante del electorado griego, atención, ha ganado por mayoría absoluta, pero en Grecia ha votado poco más del 60% del censo electoral, mientras que ellos apenas han sacado 2,5 millones de votos de un total de más de 8 millones de griegos en edad de votar. Por tanto, su mayoría, que es legítima y es de acuerdo a la Constitución griega, sin embargo, no le presupone que sea la voz de absolutamente todos los griegos que hay en Grecia, porque los votos que ha recibido, siendo suficientes para conformar un gobierno con mayoría absoluta o casi, no es tampoco una mayoría que refleje todo el espectro ciudadano de Grecia. Es verdad, y lo ha hecho José Antonio, y también Chema Reunda ha apuntado, que la situación de Grecia es realmente dramática, las tasas de paro están por encima de las españolas y encima con unos sistemas de protección social muy inferiores a los nuestros. La situación de los pensionistas y de los funcionarios es realmente dramática. Hay más de un 50% de la población griega está en riesgo ya de exclusión y de pobreza, y eso nos demuestra que estamos ante una situación crítica en un país que es símbolo de lo que es la cultura occidental y que por tanto hay que ayudarlo y se le ayudará. Lo que pasa es que ahora mismo en estos momentos se está un poco tanteando las posiciones y se plantean posiciones de dureza que luego se irán de alguna manera suavizando a medida que se inicien las conversaciones. Evidentemente, Europa, porque no tiene más remedio, tendrá que conceder más prórroga para el pago, disminuir el tipo de interés y, ¿por qué no?, llegar a un acuerdo en donde el capital, la quita de la deuda consolidada, de alguna manera se disminuya. Porque si no, Grecia... Ya ha habido otras quitas anteriormente. Sí, pero... Que afectó a empresas, que era lo que invertían, y ahora ya afecta a los países, que es el problema. Sí, pero algo tendrá que hacerse, y tendrá que ser de una manera dialogada y razonable, ¿no? De hecho, la última quita creo que la ha hecho el PP en Parla. Ha votado porque no pagar la deuda ilegítima del 30% del Transmedia de Parla. Serán de Izquierda Unida. No. El PP ha apoyado... No me empecemos a sacar algo que ya veo... Hablamos de las quitas, hablamos de las quitas. Fernando. Vamos, habría que mirar... La población de Grecia son poco más de 11 millones. Sí. Ha tomado de Europa 321.000 millones de euros, que salen a 29.000 euros por cabeza de griegos, chicos, viejos, de todas las clases. Es decir, había que mirar dónde ha ido esa cantidad ingente de millones y en qué se han gastado. Es decir, pienso que habría que mirar, porque estamos hablando de muchos millones. También hay un detalle que no lo habéis pasado. Grecia, en comparación su Producto Interior Bruto con el de España, gasta 3 veces más que España en armamento para su ejército, porque tiene que tener un ejército, parece ser muy potente. Están ahí los turcos. Porque tiene miedo a su vecino, pero nosotros no tenemos por qué pagar, el resto de Europa tenemos que pagar eso. Pero a los alemanes les ha encantado que ocurra eso. Sí, pero cuando empiezas a pedir dinero y llevas pidiendo mucho dinero, pienso, yo te puedo hablar como comerciante, quieres que te devuelvan tu dinero. Claro. Y un país que empieza ahora tiene que ser fiable. Tanto en Grecia, cuando has dicho, ha votado el 63%, pero si se mira la población en Grecia en los últimos años, me parece que han emigrado casi 4 millones de griegos y no han admitido el voto por correo. Porque a lo mejor un voto por correo no iban a votar a Syriza, votarían otra cosa. Incluso se han fletado autobuses, aviones para ir a votar. Pero es algo Grecia. testimonial, ha sido algo simbólico de Francia. Sí, pero 4 numéricamente 4 millones de votantes en el extranjero. Luego Grecia ha tenido que hacer las cosas muy mal. Cuando hablamos de corrupción, el ejemplo no es España, aunque nos duela muchísimo. El ejemplo de la corrupción colectiva de un país enfermo en términos de moralidad, ese ha sido Grecia. La culpa de los griegos es de los griegos y también de su gobierno, que lo han permitido. Sí, y luego también leyes que parecen hoy en día, en los tiempos actuales, imposibles de ejecutar. En Grecia se jubilaban con 55 años. En Grecia realmente el pago de impuestos era algo absolutamente inviable para la inmensa mayoría. En las 7 últimas legislaturas... Por tanto, no hay un sistema hacendístico moderno. Y encima se tienen unos derechos que prácticamente ningún país europeo, mucho más rico que Grecia, tenía, y tenemos un resultado que ha llevado a una catástrofe, a una ruina, a la quiebra de un país que le va a costar mucho levantarse. Y, lo habéis dicho aquí, se le ha dejado mucho dinero y parece ser que este dinero de momento no está dando el resultado que, por ejemplo, en otros países como España, pues afortunadamente ya empezamos a vislumbrar que la deuda europea y las reformas pues están siendo de alguna manera positivas, aunque se queden muchas cosas todavía
que son manifiestamente mejorables. O La yo- sanidad, Siempre el dejarlo, tema Fernando, del que trabajo. termine, hombre. Siempre va a ser todo Discutible, mejorable. sí. Pero pienso que en Grecia, si no son capaces y piden más dinero, se le deberían poner ciertas personas que le investiguen. Igual que han venido a España a investigar las cuentas de los bancos, los griegos tienen que admitirlo. Si quieres estar con nosotros y si quieres el dinero, porque estás en una comunidad y tienes que aceptar las normas de la comunidad. Y tú al pedir un dinero tienes que aceptar la responsabilidad de devolverlo. Porque hay una frase del ministro de Interior y Reconstrucción Administrativa que dice: no es posible seguir pagando 5 años después de la catástrofe que sufrimos esta deuda insostenible. Sí, ¿cómo que no eres capaz? Tendrás que ajustar tus cuentas. Es que Fernando no solo lo dice él, lo dicen premios Nobel de Sí, pero Economía. estamos de acuerdo, pero Ellos no podrán pagar cuando lo que tú deben. tienes un negocio, una cosa es mirar las cosas. Yo soy obrero autónomo Ya, pero- y yo me como lo que puedo, no pido prestado. Entonces, lo que no está bien es que pidas prestado, te lo gastes y no hagas nada en el país y que el resto de los europeos tengamos que pagar por ellos y hacerle una quita. No es razonable. Fernando, España. Muy rápido, no, que bueno, estamos ya fuera. Muy Vamos a rápido. Hace 4 años tenía un 80% menos de deuda que ahora. Vamos a ver, José Cuidado, Antonio. no, pero así Vamos no, a ver. Como veo que- No, no, como veo que no vamos a terminar, quiero que decir estamos fuera de tiempo. Con las Vamos a ver, políticas que que no, se que no, han que llevado no. a cabo, Que esas políticas lo que se está demostrando vamos es a que ver, no funcionan. Que José Antonio, Antonio, permitidme que nos que- deben 26.000 millones de Yo veo euros que- a los Chema, españoles. Chema, y Que con esos 23.000 millones 26.000, perdona, vamos pero a no ver, tiene- perdona, Antonio, que yo son de creo los que griegos, no tiene ya nada que estamos ver. haciendo- O sea, estamos ya nosotros fuera de tiempo. solamente podemos subir Perdonadme, un pero es que tenemos que 0,25% las pensiones. Pero que esto No, no, se sí. complica, Y dicen se los griegos complica que no cada nos vez van a más pagar. última hora. Mira, no es razonable. Chema, por favor, Antonio, darle las gracias, como no, a todos ustedes por acompañarnos un día más en este programa y esperamos, lógicamente, verlos. Además, yo creo que está lo suficientemente entendido el próximo día para estar de nuevo con ustedes y bueno, darles las gracias a nuestros contertulios. Así que hasta el próximo día.